¿Qué hace, hermanazo? ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo Bien, anda? bien, gracias a Dios. Te esperaba con la otra cuenta, con Santiago Católico. Ah, es verdad. Bueno, no voy a entrar acá con esta cuenta porque tengo más gente que por ahí puede entrar a ver. Ah, bien, 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 perfecto. Bueno, gracias por venir, Maxi, gracias por prestarnos de nuevo de tu tiempo. No, de nada, de nada. Maxi, les contaba recién a la gente que se ha unido, un poquito breve lo tuyo, que sos protestante, ex protestante de nacimiento, que te convertiste al catolicismo hace 4 años. Entonces yo le decía que habíamos hablado con vos un poquito esto de, bueno, primero aceptar que los católicos no estamos bien formados, que no nos gusta mucho leer en general, entonces que habíamos acordado con vos de algo rápido como para salir de paso y salir de esa conducta típica de que nos vienen y agachamos la cabeza y nos quedamos mal y nos quedamos con bronca. Entonces, bueno, alguna cosita rápida como para que no se vayan tan mal el católico y tan contento el protestante. Maxi, ¿querés contar Bien. en 2 minutos breve? Yo ya les dije que tengo tu testimonio, que lo voy a subir, pero por lo menos para los que no te han visto por el Meet, en 2 minutos, ¿quién sos? ¿De dónde venís? Y brevemente tu conversión, así. Bueno, brevemente, desde que nací, pertenezco a una familia protestante, ¿no? De más o menos, se podría decir, rama calvinista, luterana, pero la realidad es que se llama Los Hermanos Libres, donde estaba yendo desde que nací prácticamente, 23, 24 años creo que fueron, y bueno, después de un tiempo de estar alejado de Dios, de estar alejado de la religión más que nada, emprendí de nuevo una búsqueda más intensiva. Sabía que Dios me estaba llamando de nuevo a su casa, después de haber estado fuera de él, de haber dejado sus caminos, después de haber salido de esta secta protestante. Entonces sabía que Dios me llamaba de nuevo a su casa y me emprendí en la búsqueda de la verdad, ¿no? Como dice San Agustín, nuestro corazón está siempre deseoso, ¿no? Inquieto, hasta descansar en ti, hasta descansar la verdad. Entonces, Amén. bueno, el corazón busca la verdad, y sabemos que el hombre en general es un ser que busca la verdad, que descansa su intelecto descansa en la verdad. Entonces, hasta encontrar la verdad, bueno, pasó un tiempo, creo que fueron 2 años donde yo estuve buscando, y bueno, Dios me llamó ahí. Así que, bueno, no, te quería comentar eso, y creo que ya estamos, creo que eso es básicamente, ¿no? Bien. Maxi, te entran las 5 preguntas, prepárate. Me dijiste que eran Estamos muchas, con habíamos acordado 5. cinco, sí, no tenemos 5 preguntas, ¿no? Bien, bien. 5 preguntas El, básicas, digamos, que podemos hacer. Bien. Así que, Tenemos, si más o querés, menos nos está quedando unos 50 minutos, viste que Instagram te da 1 hora. ¿Hacemos tiempo para las 5 preguntas? sí, yo creo Bien. que sí. Bien. Entonces, aprovecho unos minutitos más y me gustaría que cuentes lo que me contaste anoche, para los que no se unieron anoche, el tema este de cómo viven ustedes, los que vienen de otra religión y que se convierten al catolicismo, con este tema de que cuando eran antes protestantes, bueno, en su ignorancia, se llevaron hermanos, sacaron el catolicismo y lo llevaron al protestantismo. Me gustó mucho esa anécdota, en qué se basa, me gustaría que lo cuentes un poquito. Bueno, es muy fácil, digamos. El protestante siempre va a buscar sacar al católico de su iglesia y llevarlo para su grupo, ¿no? Ya sea
luterano, pentecostal, no denominacional, cualquiera que ya sepamos las definiciones, ¿no? de los distintos grupos, cualquier de este grupo protestante va a sacar a católicos de su iglesia. Esto es una de las principales, digamos, Misiones. sí, misiones del evangélico en general, ¿no? Porque por ahí otro evangélico no se va a predicarle a un pentecostal, un no denominacional, por ahí no se va a predicarle a un, no sé, a un bautista, un anglicano, sino que por ahí entre ellos no se sacan en cierto sentido de sus congregaciones, sino siempre al católico, que es el que está en su mente, es el que está errado y el que está en la mentira, ¿no? En la Roma sería la Gran Babilonia, ¿no? Bueno, Bien, la cuestión es que esa fue mi misión durante toda mi vida. Creo que he sacado personas del catolicismo, he sacado personas, he llevado a mi iglesia, en ese momento lo que yo considero mi iglesia, las he sacado y las he llevado, les he predicado y han salido de la iglesia católica. Cuando uno llega a la iglesia católica, bueno, entiende todas estas cosas y bueno, produce un gran dolor quizás. En la ignorancia uno hizo estas cosas, pero produce un gran dolor porque, bueno, eh, quizás sacaste personas de la iglesia de Cristo, o hiciste que apostataran en cierto sentido, que salieran de su fe, perfecto. que no creyeran más. Así que creo que esa fue uno de los motivos principales por los cuales uno que sale de la iglesia protestante o de algún grupo quiere evangelizar, porque sabe que está en la verdad, en que encontró la verdad, y esa es la verdad que quiere compartir. Como te había dicho ayer, Saqueo, Saqueo. cuando Jesús llega y le dice Saqueo que va a devolver por 4 eso que había digamos, estafado en cierto sentido, ¿no? Pero él iba a devolver por 4 y es el mismo deseo que tenemos nosotros, de devolver por 4 aquellas cosas en las cuales hacíamos antes y no teníamos conciencia quizás de eso, pero el fervor es dar más de lo que se ha recibido, porque lo que hemos recibido es lo más grande, haber encontrado la verdad, haber encontrado la casa, ¿no? Nuestro hogar. Perfecto. Yo desde anoche me dejaste pensando, me dejaste meditando esto de saqueo y de devolver por 4. Y me acordaba, bueno, yo también, no en este sentido tuyo de devolver hermanos a la fe, pero sí en mi hombre viejo y que tengo que devolver por 4, ¿no? Y bueno, y los que están unidos acá, también estaría bueno que meditemos en cuánto tenemos que devolver por 4 al Señor. Muy bueno. Cuando comentaba esto que vos me decías con una amiga, ella me decía, eh, tal vez lo vivan como la espina de Pablo. No sé si viste la película de Pablo, el apóstol. No la vi la película. Esa no, Bien, sinceramente. te cuento rápido a ver qué opinás vos de esta charla con mi amiga. Pablo tiene una espina y le pide al Señor que se la saque 3 veces. Bueno, algunos dicen que es una enfermedad, otros, bueno, hay distintas teorías. A mí la que más me parece es la de la película, que Pablo es atormentado por las personas que mató, incluso por haber matado a Esteban. Y eso, bueno, el diablo se lo hace como recordar, lo sueña, es algo que lo perturba permanentemente. Esto de que vos sacaste hermanos de la iglesia, ¿se puede comparar a algo así? ¿Te perturba todavía? Eh, Quizás no sé si eso tanto, porque tampoco he tenido la oportunidad de sacar muchas personas,
creo que han sido unos dos o tres, y entre mi familia también hemos sacado una familia entera, me acuerdo que se ha convertido después de ser católico. Yo con mi familia estoy predicando mucho a esta familia y se fue de la iglesia católica y se hizo protestante. Pero más que nada son aquellas calumnias que impartía la iglesia. Más que nada son esas, en mi ignorancia, decirle que era la gran ramera, decirle que era una iglesia apóstata, decirle que era la mayor y más grande de las mentiras que tiene la humanidad y que existió en la humanidad con respecto al cristianismo. Toda esa cosa que yo impartía y que decía y que le decía a los católicos, a la gente, yo entiendo cómo ellos se sentían. Más allá de que quizás no salían de la iglesia, pero yo entiendo perfectamente lo que se sentían. Es como vos tenés una esposa y viene una persona y te dice, tu esposa es una prostituta, tu esposa es una ramera, tu esposa es una falsa, una mentirosa. Entonces, una persona que quizás, por más fallas que pueda tener su esposa, ¿no? Una persona que quizás ame profundamente a esa esposa como el católico ama a la iglesia, aquello nosotros nos sentimos que amamos realmente a la iglesia, no podemos entender a veces cómo esa falta de caridad de algunos protestantes, de que si bien quizás ellos piensan que estén en un error, Claro, pero llamarla prostituta, llamarla ramera, mentirosa, y esas cosas realmente son muy dolorosas para aquellos que entendemos y amamos de verdad a la iglesia, por más que por ahí pueda tener falla o lo que sea, realmente la amamos. Y eso es un dolor que entra mucho dentro del corazón porque es esa iglesia que vos amás, ¿entendés? perfecto. Esa iglesia a la que uno ama. Por eso, Eh, eso es lo que quizás siento yo que es lo que tengo que devolver por 4. Bien. Bueno, bueno, hermanazo, vamos al momento más esperado de la noche. Enséñanos a hacer lo que los católicos no creemos que podemos hacer, o que la gran mayoría cree que no puede hacer, que es callar a un evangélico, a un protestante. ¿Se puede o no se puede? Bueno, en realidad depende del tema, ¿no? Porque quizás a veces tenemos esas cosas en común, otras no. Pero sí, sí hay cuestiones y preguntas que los protestantes no pueden responder y son las mismas a las cuales yo no pude responder en mi camino de conversión. Y sí, ¿Sí? sí, sí, hay preguntas las cuales las entendemos nosotros tal y cual están, tal y cual son Bueno, y tal cual entonces aparecen. papel y lapicera, papel y lapicera, papel y lapicera. Anotar, hermanitos, anotar, así no nos arrinconan más. Que sea la última vez que nos arrinconan, se acabó esta noche. Maxi, ¿estás listo entonces? ¿Arrancamos? Sí, bueno, Pregunta eh, número uno, para dejar en jaque. sí, sí. Por ejemplo, tenemos un pasaje en la Biblia que está en Juan 20:23. Este es un pasaje muy conocido para los católicos y muy poco conocido para los protestantes. Cuando yo me fijé en este pasaje, realmente me sorprendí mucho. Y es Juan 20:23 dice, lo vamos a leer de acá. Perfecto, eso. Juan capítulo 20, versículo 23. Anoten, hermanitos, anotemos. Y yo quiero Apuntemos. mostrar, voy a leer de dos versiones evangélicas. Esta es la Bien, versión Reina Valera contemporánea, que es bien, de las sociedades bíblicas evangélicas, bien. que dice así, Juan 20:23, esta es de las sociedades bíblicas evangélicas. Joya. Dice, vamos desde el 2, del 22, 21 dice. Entonces Jesús dijo
una vez más, la paz sea con ustedes, así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Eso dice en la versión esta, ¿no? Y les voy a leer otra versión que es esta NBI, que es protestante también, de la editorial Vida. De la editorial Vida, también una editorial Entonces, muy conocida. dos Biblias protestantes. Sí, con Biblia protestante. Vamos. Así me gusta. Y después le voy a leer algo también en la Reina Valera, la vamos a leer, pero primero vamos a leer acá, en estas Biblias. Juan Repetí, 20, 23. Maxi. Juan 20, 23 entonces, o 21, 20. Juan 20, 23. Juan 20, 23. En la Biblia esta la Biblia es dice, NBI, nueva Bien. versión internacional. Bien. Dice, a quienes perdonen sus pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Bien. Bueno, después tenemos la Reina Valera común, la 1960, dice a quienes remitieren los pecados. Ahí ya le cambian lo que sería la palabra. Miren. Remitir, si bien es un sinónimo, no es una palabra que usamos habitualmente en nuestro idioma castellano. O sea, remitir, si bien es un sinónimo, ciertamente tapa un poco el verdadero sentido, ¿no? Cambiando un poco las palabras, como para que no se entienda de una manera literal, ¿no? Porque los protestantes dicen que ellos son muy literalistas, que ellos entienden la Biblia al pie de la letra, o como está escrito ahí. Bueno, como está escrito ahí, dice, a quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Este pasaje, digamos, es un pasaje que los protestantes no tienen respuesta. No hay respuesta para esto. He escuchado algunos intentos de respuestas muy elaborados, pero, o sea, diciendo como que, pero tenés que interpretarlo de alguna manera, buscando la interpretación. Pero esto, como ellos dicen, siempre, si son literalistas o si dicen que ellos entienden que se interpreta la Biblia de manera sola, como ellos dicen, la Biblia se interpreta ella misma. Entonces dice, Exacto, así lo Juan 20, 23, dice, a quienes perdonen los pecados les serán perdonados. Entonces, nosotros, un católico que vea este pasaje, no le produce nada raro, no hay nada que él no pueda entender, que le cueste interpretar. Cuando llega este pasaje a la mano de un protestante, pero ahí sí es como que, pero esto qué raro, ¿cómo se interpretará este pasaje, Juan 20, 23? Realmente a nosotros no nos produce un malestar. Simplemente lo entendemos como está y como lo enseñó la Iglesia siempre. Bien, aclaramos un poquito. Sí. Lo que Maxi dice es que para nosotros no nos resulta nada extraño, ni complicado, ni fácil de interpretar, porque ese pasaje bíblico es clave para el tema de la confesión, de por qué tenemos que confesarnos con un sacerdote y no con Dios, como ellos dicen que hay que confesarse con Dios directamente. Entonces, en ese pasaje bíblico, ellos repiten una frase muy seguido, que me la estaba acordando, que dicen, ¿por qué se confiesan con un sacerdote si Dios a nadie le dio poder en la tierra para perdonar pecados? A mí me la han dicho muchas veces y lamentablemente me la han dicho cuando no sabía la respuesta. Y ahora que hace años que no la sé, no me puedo encontrar un protestante que me pregunte. Bueno, sí. Entonces, ese pasaje bíblico es clave para nosotros para poder entender por qué nos confesamos con un sacerdote y no con Dios directamente. Entonces, con ese pasaje se refuta lo que ellos dicen, que Dios no le dio poder a nadie en la tierra para perdonar pecados. ¿Cómo que no?
Juan 23. A ustedes los pecados que perdonen serán perdonados, los que no perdonen no serán perdonados. Así es, Maxi, ¿no? Exactamente. Está clarito en la Biblia protestante que acabamos de leer, está bastante claro, no hay no hay palabras distintas, diferentes como está en 1960. Estoy usando las dos Biblias protestantes, ¿no? Eh, Otra cosa con respecto a esto es, alguna objeción que pueden decir es que ahí no se habla en ningún momento de la confesión. Ahí no dice que hay que confesar. Ajá. Pero en realidad, en el pasaje está implícito la confesión. Porque si yo no confieso a alguien mis pecados, ¿cómo alguien va a saber qué pecados tengo que confesar o qué pecado me tiene que perdonar? Entonces está implícito totalmente. Y con respecto a de que nadie tiene poder, ningún hombre para perdonar, es lo que le decían a Jesús, a aquellos fariseos, ¿no? Diciéndole cómo un Claro. hombre puede perdonar los pecados y cómo puede ser que un hombre pueda perdonar los pecados si no solamente Dios, dice. Entonces, esta es la misma objeción que hacen ellos. ¿Cómo puede ser que los hombres perdonen los pecados, no? Eh, Entonces, lo que vos estás diciendo es que los protestantes objetan igual que los fariseos. sí, Uh, exactamente. Número 2, 2, 2, 2. Anotar. Dale, Maxi, que me está gustando. A ver, otra pregunta importante, ¿no? Es, por ejemplo, ¿con qué autoridad un protestante acepta los 24 libros del Nuevo Testamento, ¿no? Los 27. Eh, los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Con qué autoridad un protestante acepta estos libros? Eh, yo, sinceramente, esta pregunta cuando yo me convertí, tampoco pude responderla, Bien. porque hay otra pregunta que viene atrás. Es que alguien me debería dar una razón para que yo acepte la Biblia o estos libros del Nuevo Testamento, eh, que un musulmán no me pueda dar para que él acepte el Corán como inspirado. Ajá. Bien. Estos 27 libros que son inspirados por Dios, eh, deberían tener algún cierto sustento, alguna razón de por qué son inspirados. Pero yo querría una razón que no sea la misma que me pueda dar un musulmán para decir que el Corán es inspirado. ¿Entendés? O sea, ¿con qué autoridad yo acepto esos libros del Nuevo Testamento como inspirados por Dios? Bien, ¿Quién, buenísima. quién lo dice? Por qué los acepto? Claro, porque, a ver, corregime. Ellos son, los protestantes dicen que ellos se basan solo en lo que dice en la Biblia. Entonces, estoy deduciendo por lo que vos decís, le podemos decir, ¿dónde dice en la Biblia que tenemos que aceptar, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, de Mateo, de Juan? Que no lo dice. Genial. Sí, eso pasaría a ser como una tercera pregunta también. Está ¿Dónde bien, dice claro. en la Biblia donde dice en la Biblia que todo debe estar en la Biblia? Donde dice Buenísimo. que los 27 libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marco, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Filipenses, son esos libros y no son otros. Claro, claro, porque había otros evangelios. Evangelio de Pedro, Evangelio de Santiago, otros que no están en la Biblia. En el primer siglo teníamos bastantes evangelios gnósticos, evangelios apócrifos, que no estaban incluidos, digamos, no se incluyeron en el canon en el siglo IV y han sido excluidos, digamos, han sido sacados del canon, no sacados, sino no puestos en el canon para como libros inspirados. Perfecto, perfecto. Entonces,
Bueno, y damos la respuesta también por las dudas. Esos libros, los 27 libros del el Evangelio del Nuevo Testamento, fueron decididos por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, después de un minucioso estudio de más de 80 años, no me puedo acordar del concilio, en el año De Roma. 382, ¿cómo? De Roma. El Concilio de Roma. El Concilio de Roma en el año 382 con el Papa San Dámaso, después de más de 80 años de estudio, de investigaciones, decidieron cuáles libros eran los inspirados y cuáles no. Entonces, los evangelistas dicen, sí, son inspirados por Dios. Bueno, pero ¿quién dijo que son inspirados por Dios? Estos y no aquellos. La Iglesia Católica. Entonces ellos están Exacto. leyendo una Biblia católica. Así que muy buena la pregunta, Maxi. Entonces, repasamos las dos. Juan 20:23, si no mal no recuerdo. Juan Sí, 20:23. Ellos dicen, Dios no le dio a nadie en la tierra poder para perdonar pecados. Sí, Juan 20:23. Dios le dejó poder a los apóstoles, el cual uno era papa, sucesión apostólica, y los otros eran los apóstoles que vendrían a ser por sucesión los obispos hoy. Y esos obispos, a su vez a los sacerdotes, tienen el poder de perdonar pecados porque vienen desde Cristo. Y la segunda pregunta es muy exacto. buena. Entonces, ¿con qué autoridad vos lees esos 27 libros? Picarón, picarón. Genial. Maxi, vamos a la número Bien. 3. Le dejo el versículo antes de la primera pregunta del perdón de los pecados. Ah, lo que querías Después de agregar, sanar, dale. no era sanación al leproso, sino al paralítico. En Mateo 9 dice, algunos, dice, ten ánimo, hijo, los pecados te son perdonados, dice el Señor Jesús, y algunos de los escribas se decían a sí mismos, este blasfema. Pero Jesús, que conocía los pensamientos de ellos, le dijo, ¿por qué piensan mal dentro de ustedes mismos? ¿Qué es más fácil, que diga los pecados te son perdonados o que diga levántate y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados. Levántate, dijo a ese paralítico, toma tu camilla, vete a tu casa. Entonces el paralítico se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se quedó asombrada y glorificó a Dios que había dado tal poder a los hombres. Genial, genial, genial. No dice a el hombre, sino a los hombres. En la Mateo tierra, 9, está en la tierra, dice antes. exactamente. Perfecto. Mateo 9, 8. Mateo 9, Bueno, 8, Juan 20:23. Sí, Maxi, sí, sí, perdón. hay muchos más Sí, acerca de la confesión. perfecto, perfecto. Es un delivery rápido, hay un fast food como para zafar. Vamos con la Es para, 3. sí, bueno, creo que ya la había mencionado. ¿Dónde dice en la Biblia que todo debe estar en la Biblia? Ah, yo me la mandé. Robé la Esa es pregunta. otra pregunta. Sí, sí, esa es la pregunta. ¿Dónde podemos encontrar en la misma Biblia eh, el, el, digamos, El texto bíblico. ¿cómo se puede? Sí, La sí, el cita. texto bíblico, pero es la regla de fundamento del protestantismo, en Bien, el cual todo tiene que estar basado en la escritura. bien. Todo lo que uno se cree, una de las reglas del protestantismo, bueno, de las 5 solas de Martín Lutero, es la sola escritura. Donde nosotros encontramos la sola escritura, el concepto sola escritura, en la escritura. ¿Dónde Perfecto. encontramos el concepto? Esa es otra pregunta que no tiene respuesta en el mundo protestante porque la base fundamental, digamos, del protestantismo, una de los 5 pilares, y este es el pilar fundamental después de Wow. la Anotar salvación por eso. gracia. Anoten eso. Pilar fundamental del protestantismo, la sola escritura, que todo tiene importancia y debe basarse en lo que dice la Biblia.
Dale, Maxi. Exactamente. El pilar después de la salvación por gracia y sola fe, pilar fundamental es el pilar de la La escritura, de sola la sola escritura. escritura. Claro, Exactamente. perfecto. Pilar que Mirá no tú, está, pilar que no está explícito, ni siquiera implícito en la escritura. claro, eso me estaba pensando, digo, qué contradictorio, qué endeble ese pilar, es de cartón. Exactamente. Eh, bueno, no sé si querés agregar algo más. No, bueno, creo que ya dejamos bien claro qué es la sola escritura y que ellos mismos se contradicen. Ellos dicen que hay que basarse solamente en lo que dice en la Biblia y la Biblia no dice en ningún lado que hay que basarse solamente en la Biblia. Creo que con eso está bastante claro. Yo diría que pasemos a la Sí. 4. Dale, que me está Bueno, gustando. Vamos, que acá salen soldados tremendos de Dios para amar, defender y conocer a la iglesia. ¿Eh? bueno, hay algo también muy difícil de responder, o sea, seguramente imposible, pero el protestantismo, como sabemos, nació, si podemos decirlo, hace 500 años, poco más de 500 años, con Martín Lutero, podríamos decir Enrique VIII, pero eh, si realmente el protestantismo clama ser la restauración, porque eso es lo que se ha dicho y lo que se dice en muchas iglesias protestantes, que son la restauración del cristianismo primitivo, la restauración del cristianismo apostólico, que ellos vienen y tienen la enseñanza de la sana doctrina apostólica. Si realmente ellos tienen la enseñanza de la sana doctrina apostólica, deberían mostrarme algún, algún representante de su iglesia, ¿no? De su congregación, que haya estado y que haya llevado esa doctrina apostólica durante el siglo I, durante el siglo II, durante el siglo III, durante el siglo IV, hasta el siglo XVI. Eh, ¿Dónde está esa sucesión o esa línea histórica de enseñanza apostólica transmitida desde el primer siglo hasta hoy? ¿O a dónde están esos representantes de ellos? ¿Dónde se encuentran? ¿En qué parte de la historia se encuentran esos representantes? Perfecto. De eso doy fe y que a mí me ha dado resultados 100%, bueno, no porque sea un grosso, sino porque no tienen forma de responder, como vos decís, no tienen forma de mostrar ese vacío, ese salto de 1500 años. Entonces es como decir que Jesús se tomó 1500 años sabáticos y de pronto se le ocurrió, y bueno, ahora arranca la iglesia. Donde en la Biblia jamás dice eso. En Mateo 16-18, cuando le da la llave a Pedro, le dice, las puertas del infierno contra esta iglesia no prevalecerán. Y yo lo he hecho mucho en debates en Facebook y tal cual, no tienen respuesta o te salen... a uno me supo decir, le digo, claro, la pregunta es, decime el nombre de algún pastor protestante del siglo I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII hasta el XIV. Como yo te puedo nombrar sacerdotes, te puedo nombrar mártires, te puedo nombrar santos, bueno, doctores de la iglesia y así un montón todo con pruebas documentadas, históricas. Cuando les hago esa pregunta no me responden. Una vez me acuerdo que un chico me dijo, sí, Mateo, Juan, Lucas. El Entonces, apóstol Pablo. el apóstol Pablo me dijo uno una vez y yo entonces le dije, bueno, ¿a qué denominación protestante pertenece al apóstol Pablo? No, dice, a ninguna, a la A la iglesia de mía, Cristo. a la Claro, mía, claro, sí, a la mía, claro. para que estoy yo, porque las otras no creen lo mismo.
Claro. Y Mira, bueno, espero no arruinarte la quinta, pero otra pregunta que deja en jaque y que va unida a esta es, bueno, justo me diste pie, porque vos dijiste que ellos consideran que reformaron todo lo que venía torcido de las enseñanzas primitivas. ¿Está bien, no? ¿Así dijiste? sí, sí, la restauración Restauración. de la iglesia primitiva, sí. Claro. Porque la iglesia de Cristo apostató, o la iglesia de Cristo se corrompió tampoco se ponen de acuerdo cuándo, si fue en el siglo IV, si fue en el siglo II, si fue a partir del siglo VI, tampoco entre ellos se ponen de acuerdo en qué momento apostató. Algunos Claro, dicen que claro, a partir de la Edad Media, algunos dicen que a claro. partir de la Edad Media, otros en el concilio de Nicea, otros sí aceptan el concilio de Nicea y dice que apostató después, y otros dicen que no, que ya antes, porque quizás le hicieron a algún padre de la iglesia que pensaba más o menos como la iglesia católica. Bueno, con lo que vos estás contando, que yo sí he sido testigo también de escuchar estas cosas, deja una vez más en claro esta falta de unidad entre ellos, ¿no? Ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos. Sí, Y bueno, y agregar esto que se me estaba yendo la idea, cuando vos decís que ellos consideran que son la restauración, algo que a mí me ha dado muchos resultados es decir, bueno, ¿dónde dice en la Biblia, dónde dice Jesús que iba a reformar la iglesia? Ya sea en el siglo IV, en el 1500, ¿dónde dice? Y me equivoqué y la verdad que no lo hice tan bien, ahora lo voy a reformar. Y bueno, también no tienen respuesta. no, no, no. Por ahí citan el pasaje de Apocalipsis, donde dice que iba a estar escondido por un tiempo. No sé si me acuerdo de Apocalipsis 12, si no me acuerdo muy bien, pero citan algún pasaje mal interpretado, obviamente, interpretado para ellos mismos, donde dice que iba a haber un momento donde se esconde la iglesia y que después resurge otra vez. Eh, Así que sí, sí, pienso que esa pregunta no tiene respuesta en Claro. el mundo protestante, ¿no? Te voy Sí, a leer sí. antes yo ya te digo, Tertuliano en el siglo II ya estaba hablando sobre esto, el tema de la continuidad de la evangelización desde los primeros padres y desde los apóstoles. Ya Tertuliano lo estaba hablando desde el siglo II. Y fíjate lo que le escribe en sus prescripciones contra los herejes. Fíjate lo que dice. Bien, Tertuliano fue un padre de la iglesia del siglo II, del cual tenemos muchas cartas históricas que escribió, más que nada contra las herejías y la fundamentación de las doctrinas cristianas o las doctrinas apostólicas del primer siglo. Es muy importante tener la literatura de los padres de la iglesia para entender los orígenes, ¿no? Entonces Joya. ya en el siglo II, Tertuliano hace una apología contra los herejes, prescripciones contra los herejes, escribe sobre este hecho de la sucesión doctrinal, de la sucesión doctrinal apostólica y de esta enseñanza que viene de los apóstoles. Entonces, cito, ¿cómo es? Si aparece cualquier herejía que pretenda tener sus orígenes en el tiempo apostólico, de modo que parezca una doctrina entregada por los mismos apóstoles, a ver ahí, Ahí está, ahí ¿se está. escucha o no? Ahora te Alguien escucho más. no nos quiere No, dejar leer esto. no, el enemigo no quiere que escuchemos Tertuliano. Y luego nos vamos a ir sin escucharlo. Exactamente, exactamente. Vamos de nuevo. Dale. Si aparece Vamos de nuevo. Si aparece cualquier herejía que pretenda tener sus orígenes en el tiempo apostólico, de modo que parezca una doctrina entregada por los mismos apóstoles, porque son, dicen ellos, de aquel tiempo, podemos decirles que nos muestren los orígenes de sus iglesias, que nos muestren el orden de sus obispos,
en sucesión desde los comienzos, de tal modo que su primer obispo tenga como autor y predecesor a uno de los apóstoles o de los hombres apostólicos que trabajaron codo a codo con los apóstoles, porque es así que las iglesias apostólicas transmiten sus listas, como la iglesia de Esmirna, que sabe que Policarpo fue puesto allí por Juan, como la iglesia de Roma, donde Clemente fue ordenado por Pedro. Es así que todas las demás iglesias muestran quiénes han tenido ellas como brote de las raíces apostólicas, habiendo recibido el cargo episcopal de los mismos apóstoles. Tal vez los herejes quieran inventar listas ficticias. Después de todo, si han sido capaces de blasfemar, ¿qué les parecerá ya pecaminoso? Por lo tanto, que hagan esta prueba, incluso las iglesias que son de origen posterior en el tiempo, surgen nuevas iglesias todos los días y que no tienen como fundador inmediato un apóstol o un varón apostólico, ya que los que tienen la misma doctrina que las iglesias de origen apostólico son consideradas también ellas apostólicas por el estrecho parentesco de sus doctrinas. Repetimos, Tertuliano, padre de la iglesia, siglo II, muy inmediatamente después de la muerte de Cristo, o estamos hablando de 100, 150 años después de la muerte de Cristo, ya habla de los herejes y de que va a haber doctrinas que no van a venir de los apóstoles, o sea, no debemos seguir doctrinas que no son de los apóstoles. Sí, ahí está, se había cortado. Sí, ahí está. sí. Escuché el comentario. Pat Soto dice, Internet es protestante. Claro. No quiere que salga a la luz. Sí. Bueno, este es un libro muy conocido que utilizan los protestantes, que son las obras Joya, justo escogidas. te iba a decir eso. Genial, Sí. justo te iba a decir eso, que nos recomiendes ese libro que me parece de una fuente tremenda. Sí. Estas son las obras escogidas de Tertuliano, donde, bueno, por ahí tiene una apología contra los gentiles, se llama exhortación a los mártires, virtud de la paciencia, oración cristiana, bueno, y respuesta a los judíos. Realmente es una muy linda obra, es de editorial CLI, es una editorial protestante. Sin embargo, esta editorial se ha puesto a hacer unas reediciones de los padres de la iglesia con un historiador muy conocido, Alfonso Ropero, que dentro de todo es bastante fiel a los originales. Por ahí tiene ciertas palabras o ciertas cosas un poco cambiadas, pero es bastante fiel, así que yo lo puedo recomendar porque es lo más accesible en el mercado de hoy, porque algunas de las editoriales católicas son inconseguibles y salen muy caros cuando se... Así que yo le puedo recomendar esa y la de Padres Apostólicos, que también está muy interesante. Bien. Maxi, nos quedan 5 minutos, más o menos, 6 minutos. Nos falta la última, no, quinta. La quinta. Bien. Bueno, tenemos acá, por ejemplo, algo venía aparejado ya con el tema de obediencia a los pastores, o sea, la autoridad. Bien. ¿Cómo se aplica el versículo en las iglesias protestantes que dice que tenemos que respetar a nuestros pastores, que tenemos que obedecer a nuestros pastores? Si, por ejemplo, los bautistas dicen una cosa, los anglicanos dicen otra, los presbiterianos dicen otra, los pentecostales dicen otra, ¿a cuál nos vamos o se va a someter aquel fiel protestante? ¿A qué pastor? ¿A cuál autoridad se somete? ¿Cómo cumple el versículo de que nos debemos someter a nuestros pastores? Nosotros tenemos una orden jerárquico en la iglesia. Claro. Y esto ya lo sabemos, nosotros estamos sujetos a nuestros pastores, a nuestros obispos,
Pero, ¿cómo hace el protestante para sujetarse ante un pastor que dice que está prohibido bautizar a los bebés y a otro pastor que dice que sí hay que bautizar a los bebés? A cuál se van a someter? ¿Al que dice que la salvación se pierde o al que dice que la salvación no se pierde? ¿A cuál se van a someter? ¿Al que dice que ir al cine es pecado o al que dice que no ir al cine, que está bien ir al cine? ¿O a cuál se van a someter? ¿Al que dice que si no das tu diezmo le estás robando a Dios? ¿O al que dice no, ya estamos en el tiempo de la gracia y tenés que dar lo que dice tu corazón? ¿A cuál se van a someter? ¿Al que dice que sí te podés divorciar o al que dice que no te podés divorciar? ¿A cuál se van a someter? ¿Al que dice que el bautismo es trinitario o al que dice que no es trinitario, que es solamente en el nombre de Jesús porque el bautismo trinitario es pagano? ¿Cómo aplican el versículo de que hay que someterse a los pastores si esa autoridad no se respeta en otra iglesia protestante? Como tampoco he conocido un pastor que era de la iglesia donde estaba yo, de los Hermanos Libres, que se había cambiado a una iglesia bautista, y él ya era pastor, ya había hecho sus estudios, ya había terminado su seminario ahí. Sin embargo, cuando llegó a la iglesia bautista, él no podía evangelizar ni podía ser pastor, sino que tenía que estudiar de nuevo para poder ser pastor. No podía ejercer autoridad. Entonces, cómo se aplica ese versículo de someterse a los pastores? Bien, déjame preguntarte algo, porque estoy pensando, yo creo que te he comentado, tengo un contacto en Facebook, un chico de Guatemala, muy bien formado, protestante, calvinista, y él critica todo, 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 no solamente a los católicos, sino a todos, bautistas, neopentecostales, unicitarios. Él en ese caso está convencido del calvinismo. En ese caso, ahí entraría esa pregunta o no, a él estar tan convencido de que Calvino es la verdad. Digamos, la interpretación de Calvino es la verdad. Sí, pasa que es protestantismo de igual manera, Está bien, porque tengo esta pregunta específica, ahí no daría resultado. ¿O no creo sí? que... sí, sí, yo creo que daría resultado porque es protestantismo de igual manera. ¿Por qué me tengo que someter a Calvin, no a Lutero? Si Claro. Lutero Ah, también es un bueno, reformador, Lutero también es un claro, reformador. Incluso cuando Lutero dice que él se desprende de la autoridad de Roma, llega Zwinglio, bueno, tuvo una disputa muy grande con Zwinglio, llega Calvino, y estos seguidores de Lutero en algún momento se desprenden también de luteranismo, porque dice, si claro. vos te desprendiste, no aceptás la autoridad de Roma o del Papa, ¿por qué yo tengo que aceptar tu autoridad? ¿O con qué cara me venía a decir vos que yo tengo que aceptar tu autoridad si vos no aceptaste la autoridad de Roma, del Papa? ¿Con qué cara me venía a decir vos que yo tengo que aceptar lo tuyo? Y se va, Maxi, y sí, 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 dale, quedan 2 minutos. listo, listo, listo. Bueno, ya creo que liquidamos todo. Tengo una hora que no es mucho Sí, para poder no es hablar mucho. del tema y realmente Genial. podríamos estar todo el día. Hacemos un repasito rapidísimo. Ayúdame si me olvido. Primera, Juan 20:23. Ellos dicen que no tienen, nadie tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Juan 20:23 dice que sí. Segunda, ¿con qué autoridad decís que los 27 libros del Nuevo Testamento son palabra de Dios? Son creación de la iglesia. ¿Qué más? Ayúdame. La 3. La, la Biblia, ¿cuál es el fundamento para la sola escritura? Bien, ¿dónde dice en la Biblia que hay que basarse solamente en la Biblia? Genial. La 4. Exactamente. Cuatro, el pastor de los evangelistas de los primeros siglos, de los pastores evangélicos de los primeros siglos. Bien, decime, señor protestante, dame nombres de pastores del siglo I al XIV. Dame nombres, yo te puedo dar nombres de santos, de sacerdotes, de doctores, de mártires.
Genial. Y la última, Exactamente. ¿con qué autoridad respondes a los pastores? ¿A qué pastor vas a responder? Y fundamentos. Genial. Esto va a quedar Sí, grabado. Lo voy a subir a, si me sale, Dios quiera que sí, que IGTV no sea protestante y que pueda subirlo, así lo tienen como recordatorio. así, hermano. Bueno, gracias por invitarme y bueno, esperemos a ver si podemos hacer otra serie más de... Genial, genial, genial. Me encantó, espero que le haya servido. Acá estoy leyendo otro comentario de Pat, dice, los mormones traen otro evangelio contrario a lo que dice Gálatas, 1 del 6 al 9. Claro, exactamente. Si mal no recuerdo, si no me va a corregir acá el hermano Pat, ese texto bíblico se refiere que aunque baje un ángel del cielo y nos hable de otra cosa que no diga el evangelio, sea anatema, sea durísimamente expulsado. Exactamente. Con esa sola cita bíblica que cita el hermano, ya se puede refutar a los hermanos mormones. Maxi, bueno, Así creo que es. se está acabando, ya estamos. No sé si querés agregar algo más. Te reagradezco, hermano, una vez más. No, no, está bien. Muchas gracias y bueno, que Dios los bendiga a todos y bueno, me alegro que hayan podido estar.